Ajustamos los cinturones y vamos a la palabra del Señor. Amén. Creo que usted trae en qué y con qué escribir, trae su Biblia. Venimos preparados para ser ministrados por el Señor. Y preparando la enseñanza, vino a mi memoria de una manera muy fuerte año 87, año 88, algunos de ustedes no habían nacido, pero esos 2 años lo recuerdo muy bien porque yo ya estaba trabajando en la publicidad y en medio de estar trabajando y estudiando en la nocturna, siempre tuve tiempo para servir al Señor. No hay excusa para no servir al Señor. Alguien que diga amén a eso. Y recuerdo que nos íbamos a campañas, era una época de muchas campañas en las iglesias. Y con un grupo llamado Voces de Libertad, ahí cantaba mi esposa, muy guapa, con un vestido rosado, ya me echaba el ojo, me coqueteaba y yo me hacía el difícil. Y en medio de ello, nos íbamos en un Jeep, en un Willys, por allá modelo 50, 51, viejo, gris. Metíamos 8 personas ahí, bafles, cables, y nos íbamos a las campañas en Bogotá, a los alrededor de Bogotá, donde nos invitaran, íbamos a servir y mi trabajo era cargar los bafles, cargar los cables, armar el sonido, ser el utilero del grupo. La que daba los autógrafos era mi esposa y otras personas que cantaban ahí. Pero yo era el utilero. Y regresábamos por allá a las 11, 12, 1 de la mañana y colgado en ese Willys, en ese frío de Bogotá en aquella época, pero sirviéndole al Señor con alegría. Y al pasar el tiempo, tuve que reflexionar sobre varias de las personas que precisamente iban en ese Willys y ver que muchas de estas personas que tuvieron dones, capacidades, habilidades, yo era el pequeño del grupo, el que estaba a un lado, allá había gente con tantas habilidades, pero al pasar el tiempo muchos de ellos no están sirviéndole al Señor, no dieron el fruto que se esperaba de sus vidas. Y mirando todo ello, estaba pensando, por eso el título que le puse a la enseñanza: ¿por qué unos crecen y otros no? ¿Le echamos la culpa a Dios? ¿Que Dios hace acepción de personas? ¿Que Dios tiene vara con unos y con otros no? ¿Caemos en el vacío de la suerte? Y entonces decimos que yo nací y soy de malas, pero que otro es de buenas y que mire que ese sí tiene suerte en la vida. ¿Sabe? No es un asunto de suerte. Dios no hace acepción de personas. En Dios todos estamos en igual de condiciones frente a las oportunidades de la vida. Y uno tiene que mirar por qué algunos crecen y por qué otros no. Y cuando alguien no crece, se va a quedar quejándose, echándole la culpa a los papás, que cuando era pequeño, que es que la vida, que fue que le dijeron tal cosa, que fue que tuvo una experiencia difícil en la vida. Todos hemos tenido experiencias difíciles. Todos. La vida no está para quedarnos justificando, ni culpando a otros, ni para que nos sentemos en una silla a llorar y lamentarnos. Y qué vida tan desdichada. Dios ha preparado y ha diseñado todo para que crezcamos. Por eso hay que preguntar por qué unos crecen y otros no. Y me encontré con un pasaje extraordinario en Hechos, capítulo 6. No quiero dar todo el contexto. Sabemos que es escrito por Lucas. La iglesia viene creciendo. El capítulo 5 tiene que abordar el pecado de Ananías y Zafira. Y ahora, en medio del crecimiento,
se da una situación un poco incómoda, lo cual tiene que llevar a los apóstoles a tomar decisiones, a suplir necesidades. Pero en medio de ello, también podemos descubrir por qué algunos crecen y otros no. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 8 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, y espero que también los encontremos en el ministerio de cielos abiertos, a 7 varones que sean como cada uno de ustedes, de buen testimonio. ¿Alguien dice amén a eso? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Y este hombre cómo era? Era un varón lleno de fe y también era lleno del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, como va a suceder con este ministerio cada día más en Jerusalén, tanto que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, otra vez lo dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La iglesia estaba creciendo. Recordemos que en la primera predicación de Pedro, 3,000 personas se convierten. La Biblia después habla de 5,000 y después de una gran multitud, ya no se podía contar. Y dice que vinieron precisamente los griegos para murmurar. Y recordemos que para este momento todavía no se había abierto el evangelio, las buenas nuevas, al pueblo gentil. ¿Quiénes eran estos griegos? Eran los que se llamaban los helenos, los helenistas, y eran aquellos judíos de la diáspora que por diferentes circunstancias habían estado lejos de Jerusalén y que habían conocido la palabra, pero ellos en su cultura, en su lengua, hablaban el griego. Entonces a ellos se le llamaban los helenistas. Nótese que eran judíos, pero de alguna manera no se sentían tan judíos, pero ya estaban recibiendo la palabra. Y cuando crece la iglesia, no sé si había entre los judíos radicales cierta división, acepción de personas. Lo cierto es que ellos fueron rápidos en sentir que no estaban siendo atendidos, que sus viudas no eran atendidos, y de una vez a la oficina de quejas y reclamos. No nos están atendiendo, no estamos bien. Y es ahí donde se da esta situación que los apóstoles toman la decisión de escoger 7 hombres, pero deberían tener características especiales para que pudieran servir a las mesas mientras ellos continuaban en la predicación de la palabra. Con base en esta palabra, todos aquellos que anhelamos crecer, ¿alguien anhela crecer aquí? Debemos prestar atención a los posibles impedimentos que se presentan en el crecimiento para no caer en la trampa. Y vamos a ver cuáles fueron
aquellas, aquellas claves que se dieron en esos personajes y especialmente en Esteban para crecer, mientras otros precisamente no crecían. ¿Por qué algunos crecen y otros no? Y encuentro algo importante en el texto. Para crecer hay que vivir principios. Número uno, diga vivir principios. ¿Sabe? Esos griegos estaban reflejando de alguna manera el mundo de las conveniencias. Estaban buscando ¿qué? Mejor atención. Y sabe que el mundo de las conveniencias siempre ha estado presente. La gran mayoría de la humanidad se mueve por conveniencias y no por principios. Es más, los principios se violentan por causa de las conveniencias. Ah, si me conviene. No, yo tenía esto, pero no, lo que pasa es que me salió algo mejor. Me invitaron a tal lugar, es que aquí yo puedo ganar más, es que yo puedo hacer aquí tal cosa. Ah, yo no voy a ser tonto. Y la gente busca ¿qué? La conveniencia. Y de alguna manera estos griegos estaban dejando ver la conveniencia. Necesitamos mayor ¿qué? Atención. ¿Quién era el centro ahí? Ellos. Yo necesito mejor atención. Y la conveniencia que me brinde mejor atención, de ahí me agarro. No importa que violente ya una palabra que había dado, un principio, que pase por encima de otro. Yo lo que quiero es la conveniencia. Yo quiero mejor atención. Y en medio de ello, escogen 7 hombres. Y en medio de esos 7 hombres, ahora está Esteban. Esteban significa corona. Y dice que este hombre tuvo algunas características importantes a lo cual debemos prestar atención. No podemos pasarlo por alto. Y si usted leyó bien el texto conmigo, hay una palabra que se repite, lleno. Diga conmigo, lleno. Y dice que Esteban fue modelo de principios y no de cualquier manera, sino un hombre lleno. Escúcheme, menos que lleno es mediocridad. Menos que lleno es mediocridad. En Dios, para crecer, no sirven las improvisaciones, el relativismo a medias. No sirve. ¿Cómo está su vida de oración? Hay más o menos, pastor. Está mal. No está lleno. ¿Cómo fue su servicio en el año 2021, pastor? Pues yo serví, pero es que algunas cosas no estuvo lleno. Y cuando uno no está lleno, uno no está viviendo el principio. Y cuando habla lleno, es la misma palabra que se usa en Efesios para hablar de la plenitud de Dios, de la pleroma de Dios. Lleno es hasta rebosar. Lleno es lo máximo. Lleno es que la di toda. Lleno es que no me conformé con la mediocridad, ni con la improvisación, ni a medias. Lleno es excelencia. Diga conmigo excelencia. Ese punto es clave en la vida de Esteban. ¿A usted no le parece interesante que la multitud eran ya más de 5,000? Y ahí estaban los hombres, pero habían también mujeres y niños. Y entre más de 5,000 hay 7. Y entre los 7 se describe de manera específica a Esteban. El Señor está buscando a los Esteban que busquen no de cualquier manera, sino que busquen la llenura. Diga la llenura. Y podíamos desglosar el texto y nos daría para aún muchas enseñanzas, pero quiero llamar la atención a esto. ¿Lleno de qué? No lleno de vanidad, no lleno de vanagloria, no lleno de conveniencias, no lleno de pereza,
Qué lindo que el texto describe de qué estaba lleno este hombre. Y antes de escribirlo, la pregunta es, ¿usted de qué está lleno? ¿De justificaciones? ¿De argumentos? ¿De orgullo? ¿De pereza? ¿De improvisaciones? ¿De qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos? Lleno de fe. Diga, lleno de fe. Esteban era un hombre lleno de fe. Y no le voy a escribir todo esto porque, como le digo, no me alcanzaría el tiempo. Pero Esteban era un hombre lleno de fe. Y podríamos decir de manera breve que mientras otros decían, no se puede, qué difícil es que eso, Esteban, ¿qué decía? Sí se puede en el nombre de Jesús. Esteban no tenía la queja. Esteban no tenía la justificación en sus labios. Esteban era un hombre lleno de ¿qué? Pero bien lleno, lleno de fe. Entonces eso lo llevó a vivir principios. Era un hombre lleno de fe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mañana comienzan las 12 noches de clamor y los 3 primeros días vamos a orar nuevamente por los planes y proyectos. Quizás usted estaba viajando y vamos a ungir las personas en esos días. Pero ¿sabe cuál tiene que ser una de las principales metas de este año en el crecimiento? Yo quiero que su proyecto diga, mi gran anhelo en el año 2022 es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Antes de pagar la deuda, antes de comprar la Toyota, antes de irse para Jerusalén, ser lleno del Espíritu Santo. No se conformó con menos. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia buscar la llenura del Espíritu Santo. Fue lleno de sabiduría. El texto lo dice. Y ya hemos dicho que la sabiduría espiritual nos capacita para tomar decisiones, para aconsejar, para administrar. Lleno de sabiduría. Entonces caminaba en la visión de Dios. Era un hombre que acertaba en sus decisiones. No tenía pérdida. Su testimonio era impecable porque tenía sabiduría, pero también estaba lleno de gracia. Gracia delante de Dios, delante de los hombres. Había una gracia de Dios. Se notaba que el Espíritu Santo estaba con él. El Señor le abría puertas. Cuando alguien tiene la gracia de Dios, el Señor abre las puertas, el Señor bendice. El Señor proyecta a esa persona que tiene la gracia divina. Pero también era un hombre lleno de poder. Diga, de poder. ¿No cree que usted y yo debemos orar por esto durante esta semana? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia y lleno de poder. Y eso no se encuentra con un devocional de 5 minutos en el día. Eso no se encuentra yendo de vez en cuando a la iglesia. Esto se logra en una relación íntima con Dios día a día. ¿Ya está leyendo la Biblia en orden? Y espero que no desista en marzo. Compré una Biblia linda, la estoy subrayando. Y Dios me está hablando a través de la palabra. Ya he escuchado a Dios a través de la palabra. Porque le dije, Señor, este año quiero crecer. Y quiero ser más lleno del Espíritu Santo. Y usted podría decir, uy, pero es el pastor. Yo soy un creyente común y corriente y quiero más de Dios en mi vida. Yo no quiero conformarme con la mediocridad. No quiero conformarme a medias. No quiero conformarme con que la vasija esté llena hasta la mitad. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo en mi vida y que se note. Yo quiero crecer. Dígame a eso. Así que Esteban estaba lleno del poder. Y alguien preguntaría, ¿tan solo para atender las mesas se necesita tanto? Sí, necesitamos estar llenos. Porque cuando se trata de crecer con excelencia, no se puede menos. Ahora, otra cosa es que yo me conforme donde estoy. Pero si yo anhelo más de Dios, yo voy a buscar la llenura. Diga, la llenura.
¿Cuántos dicen amén? Así que hay que vivir principios. Esteban vivió principios y los principios nos dan crecimiento. El principio produce madurez, produce responsabilidad, produce carácter. Necesitamos renunciar a la tentación de las conveniencias. No caigamos ahí, pastor, yo ya no tomo. Espero que no se haya echado sus cervezas en vacaciones, porque no respondo. Pastor, yo ya no fumo, pastor, yo ya no hago tales cosas. Oiga, pero sí que hay unas tentaciones ahí que todavía merodean. Y piense en esto durante esta semana. Señor, renuncio a la tentación de las conveniencias. Porque quien cae en esa tentación termina justificándolo todo y viviendo en mediocridad. Pero Esteban fue un hombre que vivió principios. ¿Anhela usted vivir principios? Necesitamos vivir principios. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame a estar enfocado en los principios. Señor, perdóname cuando he caído en la tentación de la conveniencia. Señor, que cuando tú vuelvas a buscar hombres como Esteban, me encuentre a mí. ¿Alguien dice amén a eso? Si el Señor dijera, necesito rápido 7 hijos míos, hombres, mujeres, que sean así como Esteban, ¿será que se prendería el bombillito para decir, ¿es usted? Esa sería una buena pregunta. Y Dios sigue buscando a los Esteban. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, primero vivir principio. Número 2, valorar oportunidades. ¿Por qué unos crecen y otros no? Porque algunos valoran las oportunidades y otros no. La vida está llena de oportunidades. Pastor, pero es que no me ha llamado Bill Gates. Esa no es la única oportunidad, querido. Porque algunos están buscando unas oportunidades como raras. Yo no sé si a través del baloto, a través que venga el dueño de Amazon, que venga el dueño de... Yo no sé qué está esperando. Pero sabe, las oportunidades están todos los días. Por eso hay que valorar las oportunidades. ¿Y saben dónde hay que valorarlas? En medio de un mundo de exigencias. Primero veo el mundo de las conveniencias, ahora veo el mundo de las exigencias. Los discípulos griegos, frente a una oportunidad, ellos no vieron la oportunidad, ellos vieron la necesidad. Toda necesidad para el que ve a través de los ojos de Dios, toda necesidad es una oportunidad. Pastor, es que hay mucha necesidad. No, no diga eso, hay mucha oportunidad. No sé si me estoy haciendo entender en eso. No son las necesidades. Si usted se quedó viendo las necesidades, solo las necesidades, perdió las oportunidades. Perdió las oportunidades. Por eso los grandes empresarios, ¿de dónde nacieron los grandes empresarios? De ver necesidades y convertirlas en oportunidades. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Ahí están las oportunidades. Cuando alguien dice no se puede, es que hay una dificultad, mire, convierta la necesidad en oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí los griegos estaban evidenciando el mundo de las exigencias. Necesitamos que nos atiendan. Hay que exigir. Yo no sé si habían también algunos en primera línea. Yo no sé si ya existía ahí la primera línea, encapuchados, y tenían allá no sé qué más cosas, pero ya estaban haciendo paro. Le hicieron paro a los apóstoles porque estaban exigiendo. Qué fácil es exigir. De sabios ser respuesta a una necesidad.
Y esta iglesia tiene que convertirse en respuesta en medio de las necesidades. Esta tiene que ser una iglesia que ve las oportunidades de Dios y no se queda exigiendo. Yo escuché tanta gente en medio de los paros, aún cristianos, hablando pestes. Yo le pregunto, ¿convirtió esa situación en una oportunidad para hacer un ayuno delante de Dios y clamar por Colombia? Seguro que no. Porque si lo hubiera hecho, no hubiera exigido ni criticado como cualquiera que no tiene a Dios en su corazón. Así de fácil y sencilla la vida. Conviértalo en una oportunidad. Es que mire, es que el gobierno, es que no. No se quede mirando eso. Conviértalo en una oportunidad de un ayuno, de un clamor, de ser respuesta, de ser de bendición, de ser sal que da sabor, de ser luz en medio del mundo. Esteban vio la oportunidad. Y le dijeron, Esteban, hay una oportunidad de servir. ¿Dónde? Las mesas. Oiga, y vuelven a aparecer las mesas. Podríamos hacer un estudio teológico de las mesas en la Biblia. Y me recuerda fácilmente la familia alrededor de la mesa en el Salmo 128. Ahí estaba la mesa. O sea que la mesa nos habla de comunión de familia. Pero me recuerda la mesa donde Jesús se reunió con los apóstoles, con los discípulos. Entonces la mesa es un lugar de intimidad con Dios, pero también ahí el Señor Jesús fue el primero, antes que Esteban, el que inspiró a servir, porque se bajó de la mesa, se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos. Y otra vez aparece la mesa. Y ahora aquí la mesa aparece como una oportunidad de crecer. Mucha gente no le gustan las mesas. Esquivan las mesas. Mesas, pastor, que sirvan otros. Las mesas no son para mí, pastor. Yo soy reverendo. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿No sabe los años que llevo? ¿No sabe el escalafón ministerial? ¿No sabe mis estudios? ¿No sabe todo lo que yo soy capaz de hacer, pastor? Por favor, pastor, tú sabes. Y hasta Gomelo hablan. ¿Porque no quieren qué? Las mesas. ¿Se acuerdan del Willis? 1 de la mañana, colgado de ese Willis, orando a Dios que subiera a los puentes y que no nos dejara botados. Servir. Servir. Y este año voy a observar como pastor realmente quién es un siervo de Dios. Voy a observar la gente este año. ¿A qué hora llegan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tan dispuestos están a servir a la mesa o hay que decírselo una y otra vez? O yo espero llegar 9:30, 10, cuando todo está listo y que me sirvan a mí. ¿Qué vamos a hacer en los grupos vida? ¿Esperar que otros sirvan? Estamos frente a una oportunidad de servir. Esteban estuvo ahí frente a esa oportunidad. Él no menospreció servir a las mesas. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con excelencia. ¿Lo hizo cómo? Lo hizo con excelencia. Recogí cables por mucho tiempo con excelencia. Lo digo para la gloria de Dios. Cuando el Señor me permitió ir al Presbiterio Nacional, ¿sabe qué estaba haciendo? Sirviendo a las mesas, en angustia porque no me llegaban los almuerzos, atendiendo a los pastores, sacando basura, arreglando las sillas, llegando temprano, siendo los primeros con mi esposa, yéndonos de última. ¿Sabe qué he entendido? Que Dios permite las mesas y Dios nos observa. Dios nos observa si le hacemos el quite a la mesa. Dios nos observa. La mesa está preparada los 365 días del año. En diciembre, finalizando diciembre, enero, hay mesas para servir. Pastor, es que me espera Hawái, pastor.
Yo le puedo servir en este momento. Si quiere, yo le echo una manito, pastor, tal día, pero este otro día, pastor, qué chévere es hacerlo así. Qué bueno es servir a la mesa cuando da estatus, cuando da publicidad, cuando da visión, cuando la mesa me hace visible y cuando no interrumpe mi tiempo. La mesa son los 365 días del año. La mesa a veces es en los momentos de mi descanso. Alguien que diga menos ay, ay, ay. O qué pastor tan metido. La mesa es ir a un hospital. La mesa es ir a la cárcel. La mesa es ir a llevar el mercado y visitar. La mesa es madrugar. La mesa es en la noche. La mesa está preparada en mi lugar de trabajo. La mesa es en mi familia. La mesa es en el lugar de estudio. La mesa. La mesa. Yo era uno de los que no me perdía partido de fútbol, de Copa Libertadores y de Mundiales. No me lo perdía. Y muy temprano en mi ministerio, el Señor me dijo, la mesa es primero que tu fútbol. Y yo jugaba, y aunque usted no lo crea, ¿sabe a mí cómo me decían? La zurdita de oro. Yo soy zurdo para jugar, de verdad. Un mago jugando. Yo jugué mucho fútbol. Pero cuando se trató de las mesas, tenemos que tomar decisión. Pastor, usted es como muy fanático, me importa lo que me diga, pero es verdad. En el 5-0, esa tarde yo no vi ese partido, estaba predicando en el Diana Turbay y un muchacho recibió a Cristo Jesús en su corazón. O no le gustaba el fútbol o un milagro y Dios lo llevó allá. Y yo he renunciado a muchas cosas para servir a las mesas y no me quejo, porque entiendo el privilegio de servir a las mesas. La primera vez que fui a una cárcel a servir, a visitar gente con los que peleé de niño, con los que no nos llevamos en la cuadra y cayeron a la cárcel, el 15 de agosto del año 1993, el día de mi cumpleaños, lo dediqué a visitar gente en una cárcel. Y gané gente para el Señor. Y uno de ellos recibió a Cristo Jesús en el corazón y a los 20 días lo mataron en esa cárcel. Las mesas. Las mesas son primero. Las mesas matan la exigencia. El que no sirve a la mesa se vuelve un exigente. Pero el que sirve a las mesas deja de ser exigente. Así que las mesas nos van a ayudar a contrarrestar el mundo de las exigencias. Y sabe, las oportunidades nos promocionan. ¿Sabe que mira Dios de alguien para llevarlo a crecer? ¿Cuál es la relación de esa persona con las mesas? Y a veces parecen insignificantes, sin sentido, sin rumbo. Pero Dios mira las mesas para llevarnos a crecer. ¿Por qué unos crecen y otros no? Porque algunos valoran las mesas y otros le hacen el quita a las mesas. Así de sencillo. Alguien que diga amén a eso. Señor, ayúdame a no menospreciar las oportunidades de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame, Señor, a ir más allá de lo que me han encomendado. Y aquí es donde vemos lo tercero. Número 1, vivir principios. Número 2, valorar oportunidades. Y número 3, visión de reino. Diga, visión de reino. ¿Sabe? Estos griegos también nos dejan ver el mundo de las apariencias. ¿El mundo de qué? El mundo de las apariencias. Estos discípulos griegos no vieron más allá de su confort. Había una apariencia en ello. Y el mundo sí que aparenta cosas. Conveniencias, exigencias y apariencias. Hay mucha apariencia. Por eso hay gente que tiene casa, carro,
tienen muchas cosas y lo deben todo. Eso es una bobada grande. Alguna vez visitamos por allá con Mano Richie, que estaba por ahí Mano Richie, recién que comenzamos aquí el Ministerio de Salud. Una familia tenía empresa, tenía carro, tenía todo lo que tenía en aquel momento, valía, por decir algo, 200 millones. Me dice, uy, todo lo que tienen, y debían 300 millones. Pura chicanería, pura apariencia. Espero que usted haya ido a viajar con sus ahorros y no se le vayan 5 años pagando la ida a Melgar, porque son apariencias. Que chicanear. Uno vive según lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sabe por qué la gente anda endeudadas? Porque quiere vivir de apariencias. Si no hay para comprarse los zapatos de 300,000, le comento que hay unos de 50,000 buenos. Estos días yo estoy en unos zapatos de 50,000 pesos espectaculares. Pastor, con 50, sí, toca. Si me puedo comprar, me los compro, y si no, no. Pastor, pero es que ese jean que vale 800,000. Le comento que hay unos de 30,000, 40,000 y tapan lo mismo. No viva de apariencias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mundo de apariencias. Pero ¿sabe? Esteban no vivió de apariencias. Esteban vio el reino de Dios. Diga, el reino de Dios. Y mire lo que hace Esteban. Fue más allá. No se conformó solo en servir en lo que le dijeron. ¿Se acuerda aquel texto que dice: siervos inútiles somos, porque lo que se nos dijo que hiciéramos, eso hicimos? O sea, ¿qué se le dice a aquel que no hace ni siquiera lo que debe hacer? ¿Qué se le dice? Re inútil, porque ni siquiera hizo. Hay que llegar a cierta hora, hay que hacer harto, hay que pasar el informe, hay que hacer esto, y ni siquiera hacen. El que hace lo que se le manda, siervo inútil. A Esteban le dijeron: por favor, atienda las mesas. ¿Qué tenían que hacer? Arregle el mercado, la provisión aquí, por favor, las viudas hacen una fila aquí, los niños también, el refrigerio, esto. Pero Esteban veía que cuando las viudas hacían la fila, había una viuda enferma, y no solo le dio el mercado, le dijo: yo le doy el mercado, ¿quiere que ore por usted? ¿Quiere que haga, me permita hacer una oración por usted? Sí. Y oraba, y el Señor lo usaba. Y sabía que tenía que entregar mercados, pero alguien le dijo que a 2 cuadras había una persona enferma. Venga, reemplace un momentico, es que voy a ir rápido, voy a ir a orar allí por un enfermo. Iba y oraba. Yo no sé si le cargaba la Biblia, y yo sé que la Biblia no estaba, porque fue hasta el año 397 en el Concilio de Cartago, pero déjeme decírselo así. Yo no sé si le cargaba la Biblia a los apóstoles, y mientras oraba, él miraba. Apóstol Pedro, ¿me deja orar con usted por esta multitud? ¿Me deja orar por estos enfermos? ¿Me deja atender a estos niños? Hágale. Esos son ministerios. A los ministerios no hay que decirles qué hacer. Los ministerios tienen iniciativa. Los ministerios van más allá. Nadie dice nada, pero es verdad. El que tiene el ministerio arde. El ministerio arde. El ministerio no se trata qué dice el papel. El ministerio no es qué dice el contrato. El ministerio no es saber si me lo dicen o no me lo dicen. El que tiene ministerio arde en el espíritu. No le importa horario, no le importa lo que sea, va, hace. Me dedicaron a mesas, pero yo voy allí, Señor, el Espíritu Santo me habló de ir a un hospital. Señor, supe que estaba allí. No, yo voy, yo oro por el enfermo, yo ministro al atado, yo oro por el endemoniado, yo acompaño al que está afligido. Y en medio de eso es que se despiertan los verdaderos ministerios. Usted tiene oportunidades, y aquí hay ministerios, pero tienen
que servir a las mesas y hacer más que las mesas. Y al que tiene oídos para oír, aquí hay gente con ministerio, pero mucho confort. Aquí hay gente con ministerio, pero mucho confort. Aquí hay gente con ministerio, pero les gana el confort. No pueden porque tienen pico y placa y no tienen carro. Así son las excusas. Aquí hay gente con ministerio, pero les gana el confort. Los ministerios van más allá de las mesas. Esteban fue más allá y aprovechó las oportunidades y clamó por la gente. Y entonces Dios vio la sed de ese hombre, vio su disposición, vio su pasión por él, el dolor por las vidas. No era un ministerio de escritorio, tenía dolor por las vidas. Yo estoy plenamente convencido que todo ministerio se evidencia en la medida que tenga dolor por los perdidos. No curiosidad por los perdidos. Oiga, ¿qué pasó con el hermano que no volvió? Eso es chisme. Deje de ser chismoso. ¿Se dio cuenta que no volvió? Pues vaya y visítelo. Clame por él, haga algo por él. Y entonces Dios ve eso. Y ve el que va a la montaña, el que va al campo, el que sacó esa tardecita, hizo la visita, el que fue a un lugar, el que fue a otro. Y entonces Dios ve que tiene una visión de reino. Qué tremendo ese viejo Luis Carlos Riveros. Y vale la pena recordarlo. 29 de enero va a cumplir un año de haber partido con el Señor. Con su empresa, todo lo que hacía. Y cada vez que nos veíamos decía, pastor, visité a tal, fui a tal lugar, fui a tal lugar, fui a tal lugar. Y digo, este hombre no tiene credencial, pero trabaja, ejerce un ministerio tan hermoso. Y aún el año pasado, finalizando, aquí vino gente, producto del servicio de ese hombre. O sea, él murió y siguió dando fruto. Mire, ¿se puede o no se puede? Se puede. Entonces él fue más allá. Las mesas no se subestiman, pero la predicación es sublime. Y él fue más allá. Dijo, las mesas es una oportunidad. Estoy aquí, pero voy a hacer más en el nombre de Jesús. Entonces tuvo una visión de reino. Y sabe, la visión de reino da crecimiento exponencial. La visión de reino nos lleva de lo común a lo extraordinario. La visión de reino nos lleva de lo imposible a lo posible. La visión de reino nos lleva de lo temporal a lo trascendental. Esteban, mártir de la iglesia, porque cuando el hombre predicaba, la gente se tenía que tapar los oídos por la palabra poderosa. Cuando se le demandó la fe, dio la medida, porque era un hombre que lleno, valoró las oportunidades y tenía visión de reino. Cuando tuvo que dar su vida, no dijo, no, maten a Pedro, es que yo soy el de las mesas. Se puso de frente, predicó. Y cuando le tiraban piedras para matarlo, he aquí veo los cielos de Dios abiertos. Señor, no les tome en cuenta su pecado. Y sus ropas fueron puestas a los pies de Saulo de Tarso. Sus ropas dio fruto. Cuando Saulo de Tarso, camino a Damasco, tiene ese encuentro con el Señor, todos los días en su mente y en su corazón retumbaba el testimonio de Esteban. Ese hombre que su rostro era como el rostro de un ángel. Qué hombre tan trascendental. No vaciló, no negó a su Señor. Y yo creo que cuando Saulo tiene el encuentro camino a Damasco, recuerda y dijo, yo quiero ser como Esteban también. Y creo que cuando Pablo fue sacado a la vía pía para ser decapitado y entregar su vida por el Señor, yo creo que lo animó el Señor y el testimonio de Esteban.
Si Esteban lo hizo, yo también voy a dar la medida. Creció hasta dar su vida por el reino de los cielos. ¿Sabe por qué unos crecen y otros no? ¿Sabe quiénes no crecen? Los que viven de las conveniencias, de las exigencias y de las apariencias. Eso no crecen. Conveniencia, exigencia y apariencia. A mí me duele y a veces me da risa y hasta reflexiono cuando una persona se va a la iglesia y no quiero ser prepotente. Ay, es que yo me voy porque es que allá no me dieron, es que no me hicieron. No, no entendió. No entendió el lenguaje del reino. En el lenguaje del reino no se exige, se sirve. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hay que darlo todo para la gloria del Señor. Yo pido a Dios que este año se levanten verdaderos ministerios. Ministerios que viven principios, valoran oportunidades y tienen visión de reino. No podíamos dejarnos hacer la pregunta, ¿quiero crecer o no? ¿Usted está en el grupo de los que crecen o de los que no crecen? ¿Todavía dice que es Pedro de malas? ¿Que es que la vida no sé qué? ¿Que es que fulano de tal? ¿Que cuando pequeño no le dieron compota? ¿A qué le va a echar la culpa? ¿A qué le va a echar la culpa? Ay, es que yo donde nací, yo también nací en un lugar muy estrecho. Y ustedes saben mi historia, hasta los 8 años yo no usaba ni siquiera ropa interior. No teníamos. Dormíamos 5 botados en un colchón, 5 hermanos ahí. No nos acostamos, sino que nos encarraban ahí. Dormíamos en el piso y es verdad. Yo también tuve mucha estrechez. Pero cuando entendí el mensaje de la palabra, he vivido principios, valoro las oportunidades y tengo visión de reino. Eso es lo que me ha llevado y quiero ver más la gloria del Señor. Colóquese en pie, por favor. He predicado la palabra del Señor. He predicado la palabra. ¿Por qué unos crecen y otros no? ¿Va a crecer este año? ¿Anhela crecer este año? Viva principios, valore oportunidades y tenga visión de reino. Eso será lo que nos haga crecer con la ayuda del Señor. Dios me vio levantando cables y si tengo que hacerlo acá, yo hago cosas. Pero ese era mi trabajo principal. Entonces Dios después me puso con jóvenes y Dios me puso a enseñarle a caballeros. Yo tenía 20 años y le daba clase a caballeros en este primer salón aquí. Juanito se acuerda del salón aquí de caballeros y le daba clase a las damas y tenía a los principiantes, unos chinos que eran unas caspas, pero le daba clase a los chinos. Y cuando tuve la oportunidad nos íbamos a los parques, todo esto con megáfono, puerta a puerta, obras de teatro en la calle, los domingos. Alguien está diciendo, ojalá el pastor termine rápido. El domingo era el día del Señor. Llegaba uno aquí 1:30, 2 horas antes de comenzar el culto, organizando todo, hacíamos, eran cultos de 3, 4 horas, casi 5 horas. Íbamos, almorzábamos corriendo y uno regresaba aquí a las 2:30, 3 de la tarde. ¿Para qué? Para hacer evangelismo. Y hacíamos evangelismo hasta las 4:30 de la tarde y nos quedábamos al culto a las 5 de la tarde, que era el culto de evangelismo. Ese era el día del Señor. Hoy es el ratico del Señor. Y algunos llegan tarde y se quieren ir temprano. Era el día del Señor, ¿sí o no? También se acuerda. Glorita se acuerda de esas épocas. Uno tiene que aprovecharlo. Que cuando pase el tiempo no para una gloria no diga, Señor, la di toda. La di toda. Que todos podamos decir, Señor, lo hice con excelencia. Porque quiero crecer. Uno no crece como las popetas ahora en el horno microondas, que está así. Lo meto 1 minuto y algunos quieren crecer así. Crecer sin sacrificio, crecer sin negación. Pero yo quiero crecer. ¿Es claro el mensaje, sí o no? Vamos a crecer. Seamos creyentes maduros, creyentes de principios.
creyentes que valoramos oportunidades, creyentes que vivimos el reino. No a las apariencias, no a las exigencias, no a las conveniencias. Seamos excelentes en lo que damos, en el nombre de Cristo Jesús. Y que todos los que estamos aquí no vengamos un domingo solo a que nos atiendan. Qué chévere, yo voy a llegar temprano, yo quiero servir. Yo quiero servir en grupo, yo quiero predicar la palabra. Y vamos a ver la gloria del Señor en medio nuestro. Cierra sus ojos, por favor. ¿Qué quiere hacer con la palabra? Mientras usted ora, no sé si hay aquí alguien que haya venido por primera vez. Oiga, y le tocó este mensaje. Pero si usted vino por primera vez, gracias por haber aceptado la invitación. Y este mensaje también Dios le habla a tiempo para que usted sea excelente desde este día. Si usted vino por primera o segunda vez, quizá no había estado en una iglesia cristiana, y usted dice: yo anhelo a Jesús en mi vida, anhelo recibir a Cristo en mi corazón, quiero entregarle mi vida a Él. Todos con los ojos cerrados. Si usted viene por primera o segunda vez y anhela entregarle su vida a Jesús, levante su mano derecha, si ese fuera su caso. Yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Liderazgo, no le tengo que decir nada. Dios le bendiga, mujer. Allá se levantan manos. Si hay alguien más, Dios le bendiga. Allá atrás también, mujer. Si hay alguien más, levante su mano. Levante su mano. Un líder se está haciendo a su lado y queremos orar por su vida. Si hay alguien más, no se detenga. Levante su mano. Ahora toda la iglesia me va a acompañar para que aquellas personas que levantaron su mano puedan hacer una oración conmigo con mucha fe. Y si en casa alguien levantó su mano, también usted lo puede hacer. Dígale conmigo estas palabras: la iglesia me acompaña con fe. Aunque va a repetir lo que yo digo, usted le pone la fe. Dígale: Señor Jesucristo, gracias por amarme tanto, por haberme traído hoy para escuchar este mensaje. Yo quiero crecer. Por eso hoy te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados, líbrame de toda maldición y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. Enséñame, Dios, a conocerte, a amarte, a seguirte y a servirte con todo mi corazón. Te permito que cumplas tu voluntad en mí. Ahora oremos por estas vidas. Señor, bendecimos a aquellos que han levantado su mano y que hoy hicieron esta oración para recibirte en su corazón como Señor y Salvador. Te pedimos que crezcan. Te pedimos que no se aparten, que lo que hoy ha comenzado, el Espíritu de Dios les pueda ayudar a comprenderlo, a vivirlo, para que todos los días se parezcan a Jesús. Entregamos sus cargas, sus luchas, y pedimos que en casa tú operes un milagro. Abra los cielos y los bendiga de manera sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Y ahora todos vamos a orar por la palabra que recibimos. Dígale: Señor, no quiero quedarme en los grupos, en el grupo de los que no crecen. Vamos, usted entendió la palabra, usted la recibió, usted es muy inteligente. Dígale: Señor, yo no quiero ser de aquellos que viven por apariencias, conveniencias. Aquellos que viven por exigencias. Dígale: yo desecho eso de mi vida, desecho la mediocridad. Señor, me propongo este año ser excelente. Nadie me lo tiene que decir, yo voy a ser excelente. Voy a dar lo mejor de mi vida. Espíritu Santo, yo te pido que se levanten ministerios excelentes, ministerios de verdad, ministerios como Esteban, que no hay que rogarles para que atiendan las mesas, sino que hacen mucho más. Dígale: Señor, enséñame a valorar las mesas. Dígaselo: enséñame a valorar qué se le delegó, cómo lo está haciendo. Puede más la conveniencia, puede más su descanso, puede más. Dígale: Señor, este año yo voy a crecer. Por eso voy a vivir principios en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a vivir principios. Ayúdame, Señor, a valorar oportunidades en mi vida. Lo que Dios le manda hacer es una oportunidad. Para mí la oportunidad fue recoger cables. No sé cuál es la suya, pero dígale: Señor, voy a valorar la oportunidad. No lo voy a ver como algo que me incomoda, como algo que me tiene el tiempo. Voy a valorar la oportunidad. Y Señor, todo lo que haga lo voy a hacer con visión del reino. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
Y yo proclamo que cada vida que está en este lugar estará en el grupo de los que sí crecen, de los que sí avanzan, de los que van a otro nivel, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.